Un cordial saludo a todos aquellos que se conectan a esta hora para acompañarnos en nuestro espacio de masterclass de neurocoaching y salud integral. Hoy vamos a tocar un tema apasionante y les soy sincero, no hace mucho tiempo que decidí meterme de lleno a explorar y a mirar esta temática, pero me ha apasionado. Y sé que a todos les interesa. Y hay dos conceptos que parecieran un poco raros o complejos, y es hablar de felicidad. Alguien podría decir, pues, que la felicidad es como tan sencillo, o estoy contento o estoy triste. Y el otro aspecto es, ya tenemos un paradigma de que es imposible ser feliz. ¿Y qué tiene que ver la felicidad con salud? Pues bueno, esa es nuestra temática de hoy y espero que podamos disfrutarla intensamente. Les habla Carlos Ávila, soy médico y soy uno de los facilitadores del Neuroscience and Coaching Institute y les estamos compartiendo este tema desde la Escuela de Salud de NCI. La felicidad es un pilar de la salud. ¿Dónde se nos empieza a complicar el tema de la felicidad? Se nos empieza a complicar en el aspecto del concepto. Si yo creo que la felicidad es algo, desde ahí empiezo a calificarla o a mirarla, y resulta que la felicidad no es simplemente sentirse bien. Uno le pregunta a las personas, ¿usted es feliz? A ratos, a veces. ¿Qué necesitarías para ser feliz? Tener bien a mi familia, no tener dificultades, no tener conflictos, tener libertad financiera. Son algunos de esos conceptos de felicidad. Pero felicidad no es solo sentirse bien. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero es tan difícil. Son aquellas frases que escuchamos con frecuencia. Pero observemos lo siguiente, cuando nuestra definición de felicidad es errada, es complicada, pues terminamos en una búsqueda frustrante, errónea, desgastante, y esa búsqueda de una felicidad equivocada, que no es felicidad, se convierte en una trampa. La vida es dura, es difícil. Yo sé que hay cosas muy fuertes en la vida. Hay cosas muy fuertes familiares, financieras, en salud, en contextos sociales, pero esto empeora con un concepto errado de felicidad. Y quisiera empezar por hablar un poco de una información que se ha transmitido genéticamente a través de todas las generaciones desde que existe la humanidad. Hemos hablado en muchos programas que nosotros tenemos varios sistemas cerebrales, que el cerebro craneal tiene tres sistemas. Uno es el instintivo, otro es el emocional y otro es el reflexivo. Pero ese sistema instintivo emocional, el instinto y las emociones, fue lo más primitivo desde el desarrollo, digamos, de ese proceso del diseño del ser humano. Vamos a hacer un viaje. Vámonos a imaginar cómo era la vida de los hombres de las cavernas. ¿En qué pensaban? Para ellos, ¿cuál era su entorno, su contexto? Ellos tenían
algunos aspectos. Primero, el de búsqueda. ¿Cuál era la búsqueda que ellos tenían? Era la búsqueda de alimento y de refugio. Refugio contra las fieras, contra las temperaturas extremas, contra otro tipo de tribus que podían atacarlos. Entonces, esa era una necesidad primaria que ellos tenían. El segundo era estar armados y preparados para atacar. Entonces, su cerebro se desarrolló más en ese sentido de la cacería, de la defensa. Pero también había momentos en que se paralizaban, se escondían, estaban ahí frente al peligro, quietos. Y de alguna manera también tenían la capacidad de huir. Entonces, cuando miramos un poco cuál era la principal actividad que tenía ese cerebro del hombre de las cavernas, ese era su todo, eso era su todo. Y esto, esa información, esas experiencias, ese entrenamiento se fue trasladando a través de las generaciones. Y es algo con que nacemos todos. Por ejemplo, un niño al nacer tiene solo dos miedos: el miedo al ruido y el miedo a la caída. Lo demás se va adquiriendo. Pero empieza a activar desde esa información que ya trae genéticamente para ese estilo de vida. Y esto se ha trasladado a nuestros días. Entonces, no estamos en este momento viviendo en una época de salir a cazar leones o a defendernos de ese tipo de peligros, pero hay otros que lo reemplazaron. Y entonces es el peligro de la deuda, el peligro del el salir defraudado en una relación emocional, el peligro de una enfermedad, la pérdida de empleo. En fin, ese es el tipo de efectos externos que nos activan esa parte interior. Y esto lo vamos a vivir por el resto de nuestra existencia. Pero también vemos cómo cada día aparecen otros factores: la velocidad de la vida, la comunicación, el estrés diario, y este tipo de efectos, cuando no se manejan de una manera adecuada, hacen que ese concepto equivocado de felicidad sea supremamente esquivo. A través de todo esta década del cerebro que se le llamó, cuando la ciencia empieza a revelar cómo funciona el cerebro en vivo y descubre los lóbulos prefrontales, que es esa parte ejecutiva, la parte gerencial, la parte creativa de nuestro cerebro, que tiene todo el potencial para convertir los problemas en desafíos, ser innovadores, creativos, poder generar relaciones significativas, tener también el desarrollo de la inteligencia emocional que tanto se habla hoy en día. Entonces, la felicidad, cuando nosotros empezamos a entender, y ese es el propósito de este compartir, empezamos a primero corregir el concepto de felicidad. Empieza nuestro cerebro a transformarse para ser un cerebro amigable, para ser un cerebro feliz. Vamos a mirar algunos aspectos fundamentales en este primer paso. La felicidad debemos conocer qué es, desarrollarla,
y establecerla a través de la práctica. Entonces hay aspectos interesantes como observar lo que ocurre afuera. Todo el tiempo afuera ocurren cosas que nosotros no podemos controlar ni cambiar. Hay gente agresiva, hay gente incumplida, hay, bueno, toda esta clase de situaciones. Pero existen cualidades, habilidades, virtudes que podemos desarrollar dentro de nuestro interior para poder ser felices y altamente felices. El primero de ellos es, por ejemplo, la flexibilidad. Un ejemplo cotidiano. Llega uno a una oficina a hacer una gestión y le dicen que le falta determinado documento. Uno va por el documento. Cuando llega le dice que tiene que ir a otra oficina a que le coloquen un sello. Va uno a la otra oficina y encuentra que ese empleado está incapacitado y que debe regresar al otro día. Y así empiezas a ver como algo que tenías programado para que fuera sencillo se empieza a complicar. O yo tengo esa oportunidad de flexibilizar en ese momento mi pensamiento, mis emociones, mis decisiones, practicar la paciencia, la tolerancia, o definitivamente empezar a quejarme, empezar a rabiar, empezar a protestar por esto, a insultar la institución inoperante y muchas otras cosas. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos la capacidad de elegir cuál de las dos posturas tomar. Dejamos que ese cerebro instintivo emocional reaccione, explote. O empezamos a practicar la flexibilidad. Por otro lado, existe el concepto de la aceptación. ¿Qué tanto aceptamos que nos ha tocado atravesar una época bastante difícil, más con la pandemia, con todas estas connotaciones que ha traído en los diferentes países? Pero es una realidad. Yo tengo que aceptar la realidad. Y cuando digo aceptar la realidad, no estoy diciendo dejarme esclavizar por ella. Estoy diciendo, es la realidad que me ha tocado. Y aparece un tercer factor para aprender a ser felices y es el compromiso. Compromiso conmigo mismo de practicar toda esta cantidad de herramientas donde muchísimas de ellas pertenecen al neurocoaching y me capacito, me equipo con herramientas para gerenciar estos procesos sobre los que no tengo control, pero sí tengo control sobre aquellas decisiones, actitudes que pueda tener frente a cada circunstancia. ¿Qué pensarías si yo te digo que la felicidad hace parte de una vida plena que se obtiene al gestionar esta serie de elementos y de potenciales que ya traemos? Cuando hablaba al comienzo de lo que es la búsqueda de la alimentación, del refugio, el atacar, el paralizarse, el huir, etcétera, esto es necesario. Eso no lo podemos eliminar, pero lo que sí podemos es equiparlo, complementarlo con todo este nuevo descubrimiento de las neurociencias del comportamiento, del neurocoaching, del desarrollo de una verdadera espiritualidad, por ejemplo. De manera que la vida plena y la felicidad no es ausencia de dolor, no es ausencia de dificultades,
es poder equiparme para atravesarlas. De alguna manera, felicidad es la capacidad de gestionar esas dificultades que la vida nos presenta todos los días. En alguna charla me lanzaba a dar un concepto de que la vida es la capacidad de disfrutar el arte de resolver conflictos todos los días. Es un arte. No es la defensa. No es que nada me altere mi comodidad. Es el capacitarnos. El dolor es inevitable. El dolor siempre va a llegar. Sin embargo, el sufrimiento crónico es una decisión. Cuando desde ese concepto errado de felicidad, yo empiezo a juzgar la vida, comienza el sufrimiento. Empiezo a juzgar el tráfico, empiezo a juzgar a otra persona que no me cae bien, y esos juicios generan dentro nuestro una reactividad impresionante. Esa reactividad produce estrés, produce daños físicos, produce fatiga mental, produce alteraciones de la presión arterial, produce gastritis. Seámonos transparentes con nosotros mismos, sincerémonos. Yo les invito a que por unos días estemos vigilando el juicio. Yo me quedé aterrado cuando hice este trabajo. Todo el tiempo estaba juzgando y quejándome, pero el darme cuenta fue espectacular. De manera que la no aceptación nos vuelve controladores, nos vuelve rígidos. Y cuando no existe esta flexibilidad y esta comprensión de la vida, además del equiparnos para poder manejarla, entonces vienen situaciones complejas. Y yo quisiera compartirles una analogía de la palmera y del roble. El roble parece mucho más fuerte que la palmera. Es rígido, es supremamente robusto. La palmera es bastante frágil. Pero resulta que cuando viene un huracán, la rigidez del roble hace que el huracán lo parta en 1000 pedazos, lo arrastre. Después de que pasa un huracán, encontramos árboles tirados por todos los lados, ramas partidas. Pero la palmera tiene algo especial. Cuando viene el huracán, se deja doblar hasta besar la arena. Luego se endereza, un poco despeinada, pero vuelve a su sitio. Y lo único que no negoció la palmera fueron sus raíces. Y la analogía con nuestra vida es que la flexibilidad nos permite entender, aceptar que la vida es compleja, pero yo lo único que no voy a negociar son mis raíces, que son los principios y valores. Y allí empezamos a construir una vida plena y feliz, pero con la capacidad de gestionar esos momentos inevitables de dolor. En este momento, el 30% de la población mundial tiene algún tipo de trastorno mental. El 30%. Estrés crónico, ataques de pánico, ciclos depresivos. La Organización Mundial de la Salud dice que la segunda causa de enfermedad en el mundo en este momento es la depresión y que 1 de cada 10 considerará, al menos pensará la posibilidad de quitarse la vida. De por sí han aumentado enormemente los suicidios, han aumentado aún en los niños, en los adolescentes. Entonces,
si vamos dándonos la gran oportunidad con esta revisión del tema de poder hacernos diagnósticos, pero diagnósticos constructivos y con amor. ¿Qué tipo de atmósfera tenemos en nuestro hogar? ¿Cómo hablamos? ¿Qué tanto nos preparamos para acompañar a nuestros hijos a enseñarles que se puede ser feliz independiente de las dificultades? Hay un bestseller que se llama Confianza Total para tus hijos, escrito por dos psicólogas, coaches muy especiales, Florencia y Verónica Andrés, es su apellido. Ahí nos da una cantidad de elementos para poder construirle a nuestros hijos confianza total. Me encantan estas temáticas. Otra de las experiencias que hemos tenido bien especiales al hablar de neurocoaching es cómo les interesa más esta temática a los niños, a los adolescentes, que aún a los mismos adultos. Y a veces creemos que este tipo de enseñanzas no son para ejecutivos, no, la felicidad está allí servida para todos. Y vuelvo a insistir, tenemos que cambiar nuestra definición de felicidad. La felicidad se construye en nuestro cerebro, no es natural. La capacidad de ser feliz sí la traemos, pero el desarrollarla hay que crearla. Podemos ser muy intelectuales, creativos, con éxitos financieros, prósperos, tener posición, poder, darnos el placer de muchas cosas, pero tener un profundo analfabetismo emocional. De por sí los grandes millonarios de unas cuantas décadas atrás dejaban mensajes como hubiese dado toda mi fortuna por ser feliz, como si se comprara con dinero. Pero cuando nosotros empezamos a avanzar en la vida con esta acumulación de recuerdos frustrantes, de desengaños, de desgastes por tener un concepto equivocado de felicidad, el estrés va aumentando. Y ese estrés patológico, el disestrés, va generando la necesidad de un anestésico. Y entonces aparecen aquellos elementos que traen como ciertos estados de compensación. Y la compensación puede estar a través del licor, a través de el juego, de la comida, de la pornografía, de un sexo desbordado, y empieza la adicción a las redes, pero se requiere un anestésico, porque este tipo de hábitos inadecuados que les comparto son grandes generadores de dopamina y de serotonina, y esto compensa aquel elemento destructivo de lo que es un proceso crónico de adrenalina y cortisol sostenibles, y se empieza a complicar más toda la vida. Esto nos lleva de alguna manera a hacernos una pregunta a estas alturas de la charla, y es: ¿en qué invertimos la vida? Quiero que nos concentremos en esto. ¿En qué invierto mi vida? Yo debo levantarme todos los días a tener claridad en qué invierto mi vida.
y mi vida la puedo invertir en defenderme, eh, en obtener, en poseer cosas, porque si poseo, soy alguien. Aquellos famosos conceptos errados y equivocados de atraer para poseer, eso no es felicidad. De estar juzgando, como ya lo habíamos dicho, de querer controlarlo todo, de tener miedo al qué dirán, porque tengo una profunda necesidad de reconocimiento y de aceptación. El miedo al qué dirán, entonces tengo que estar ocupando gran parte de mis pensamientos, de mis recursos, de mi forma de pensar para gustarle a otros, compararnos con los patrones impuestos por la cultura. ¿Y qué tal aquella avalancha de mensajes diarios? Debes tener más, debes tener libertad financiera, debes poder darte los gustos que quieras, puedes llegar a comprar un avión, un barco. Eso no tiene nada que ver con felicidad. Al contrario, este tipo de parámetros nos lleva a frustrarnos más. Primero, porque empieza el pensamiento de eso, va a ser muy difícil conseguirlo. Y lo segundo, si lo consigues, ¿quién ha dicho que eso nos va a hacer felices? De manera que vamos entendiendo la gran necesidad de capacitarnos. Ahora, acompáñame a meditar un poquito en lo siguiente. Si nosotros nos hiciéramos libres de estar ahí con miedos, y que el miedo puede ser ese estado de introversión o ese estado de relacionarme poco, pero también puede ser lo otro. Me relaciono, pero desde un carácter muy fuerte, muy agresivo, porque la ira y ese mal carácter de expresar todo como cierta amenaza es producto de un terrible miedo y de una inseguridad interior. La persona que es agresiva tiene una serie de elementos interiores fáciles de detectar. Hay heridas que no han sanado, hay miedos, hay cosas que no comprende de la vida y él expresa sus pensamientos de tal manera diciendo ni se atreva a decirme que no. Yo impongo, vengo a. Si nosotros pudiéramos librarnos de todo ello, si nosotros dejamos de juzgar, de estar con esa prisa de poseer, de comprar, de estarnos defendiendo de cualquier aspecto que sienta que me están rechazando, que no me están aceptando. Además de otra cosa, la necesidad de pertenencia. Yo tengo que adoptar una serie de hábitos y una serie de comportamientos sociales para que me acepten. Esto es muy triste. Y esto comienza en la casa y en el colegio. Bueno, aquellos que compartan conmigo los principios y valores de la vida, que tengamos metas comunes, que tengamos una cosmovisión adecuada, pues disfruto de esas personas. Las otras personas que no comparten esto, sencillamente no voy a caminar en un engaño casi de mendicidad para poder obtener aceptación
y el pertenecer a. Si cada uno de estos elementos que hemos hablado durante esta parte de esta masterclass, nosotros lo pudiéramos ir eliminando y dejar realmente lo que es importante, el enfoque de la atención. Créame que la vida es transformada hacia una vida plena, una vida feliz, con los desafíos fuertes que nos llegan. ¿Qué pensaríamos si el resto de nuestra vida, a partir de hoy que estás escuchando esta reflexión, pudieras considerar ese horizonte de seguir así en ese desgaste, en ese endeudamiento emocional, social, familiar, espiritual, terrible bancarrota se llama eso, esclavitud? Y solo necesitamos una sola cosa. Necesitamos decir, basta, no más. Me voy a capacitar para elegir ser feliz. Me voy a capacitar para gestionar mis emociones. Aún llegar a convertirnos en agentes de cambio. Con todo el recorrido que hemos hecho nosotros, ¿podemos agregar valor a otros? No. Contagiamos a otros para que vengan al mismo coro del miedo, de la queja y de todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué es felicidad genuina? Me parece espectacular cómo lo define el doctor Ron Jensen. Él dice que la felicidad genuina es ser y hacer aquello para los que estamos diseñados. Cada uno de nosotros vinimos con un diseño especial, cada uno. Y ese diseño está totalmente coherente con las habilidades y el sentido para el cual estamos diseñados. Es descubrir ese diseño, es desarrollarlo. Es una vida plena, llena de sentido, una vida con propósito, una vida con sentido. Los seres humanos necesitamos apasionarnos, pero tristemente nos apasionamos de aquello equivocado buscando la felicidad. Entonces, ¿por qué no apasionarnos en el capacitarnos con elementos basados en principios y valores universales, donde fluye el amor incondicional, el servir, el dar y sobre todo poder experimentar la trascendencia de la fe verdadera? La capacidad de comprender el diseño de la vida. En muchos momentos, muchos espacios he compartido lo que yo viví y me tocó vivir una vida muy dura, muy difícil durante 47 años. Pero gracias a poder conocer lo que es la trascendencia espiritual desde la fe, desde los principios y valores, desde todos los recursos del neurocoaching, de el poder pertenecer a grupos donde pensamos lo mismo, compartimos lo mismo y poder tener de alguna manera una pasión, pero basada en eso. Los seres humanos necesitamos ser apasionados, pero apasionarnos por capacitarnos, por la práctica, por la experiencia de la felicidad.
La contemplación indagativa es algo que se disfruta muchísimo, pero mucho. Yo quisiera en esta última parte poder que habláramos un poco de algunos mitos que hemos heredado y de los cuales hoy mismo nos podemos hacer libres. Por ejemplo, la felicidad llega cuando yo pueda tener tal cosa. Seré feliz cuando me case. Y se casa y se encuentra con que el matrimonio tiene otra serie de desafíos. Hablando un poquito de esta parte, creo que una persona responsablemente se casa cuando es feliz para aportar de mi felicidad a la relación. Pero ahí vemos un paradigma increíble. El día que me case seré feliz. Otro mito. Los demás son felices y yo soy el que no he podido. Esto que yo sufro, nadie lo está sufriendo. ¿Por qué me tocó esto a mí? Y todo el coro de la queja. Otro mito. La felicidad no es alcanzable, es imposible. Si yo le enseño eso a mi cerebro de entrada dice, pues, ¿para qué voy a perder tiempo buscando la felicidad? Es mejor aguantarme esta vida terrible de esclavitud. Y aún, miremos esto, cuando el ser feliz depende de otros o depende de cosas o depende de circunstancias, quiere decir que yo vendí mi capacidad de desarrollar felicidad. La estoy colocando en manos de otros. Recordemos algunos contextos musicales, al menos en América Latina. Sin ti no podré vivir. Sin ti me muero. Y de ahí para allá empieza a subir el tono de las palabras, ¿no? La maldita que se fue, el vándalo que me destruyó, lo que quieras. Ese es un reflejo de ese concepto tan pobre con que fuimos contaminados de que la felicidad esté afuera. La felicidad está dentro, pero no depende de lo de afuera, sino el poder intervenir, como hemos aprendido tanto en NCI. Si yo no intervengo el medio vence. Hay personas que dicen, es que yo soy depresiva, yo soy tímida, nací anormal, yo soy es decir, es una colección de defectos, valgo muy poco. Qué terrible. Hay otros que están en el otro lado. Ponen una careta de que están muy bien, que tienen esto, tienen aquello y sacar pecho, decimos en Colombia, no colocar títulos, posesiones, condecoraciones, pero por dentro hay un vacío. No estoy diciendo que esas cosas no sean valiosas, obvio, todos queremos en algún momento tener ese tipo de triunfos, pero ellos no pueden ser la base de la felicidad. Recuerdo alguna anécdota de mi vida cuando estuve en la celebración de un grado de una joven que se graduaba como ingeniera de sistemas, pero luego a los 2, 3 meses encontrármela en un estado de frustración porque no conseguía empleo. ¿Qué pasó con esa gran celebración de su título profesional? A veces también los programas de autoayuda y otra serie de cosas, tú puedes,
Coloca toda tu voluntad, toda tu fuerza. Ven a un gimnasio donde vamos a gritar todo el tiempo, somos triunfadores, somos vencedores. Y sí, la pasa muy chévere y en ese momento del grito colectivo y todo esto, se disparan allí estos neurotransmisores de la felicidad y del entusiasmo y sale reconfortado y a los 3 días se le va acabando. Porque necesitamos una transformación interior, real, genuina, experimentarla, apasionarnos por ser felices, aprendiendo cómo hacerlo. Nosotros podemos ser entrenados en cómo construirle a nuestro cerebro nuevas redes neuronales. Cuando un pensamiento toma mucha fuerza, vienen neuronas y se van pegando ese pensamiento y lo que permanece en el cerebro crece. Entre más lo repitas, más fuerte se vuelve esa red de este tipo de pensamientos en el cerebro. Pero precisamente a los lóbulos prefrontales les apasiona lo nuevo. Cuando tú traes algo nuevo a tu cerebro y lo empiezas a entrenar, empieza a formarse unas nuevas redes neuronales. Es increíble cómo nuestro cerebro lo podemos reconstruir. Y el cerebro es renovable toda la vida. Es el órgano más valioso que tenemos. Es el órgano que si cuidamos no envejece. Es el órgano que tiene hambre de ser feliz y administrar la felicidad de dentro hacia afuera, no dependiendo de lo que pasa afuera. Por eso, aquella definición de felicidad, de estar tranquilo, de no tener problemas, es la definición más caótica que puede haber. Aún pensemos en lo siguiente. Si la felicidad depende del dinero o de una persona o de darnos ciertos gustos o sencillamente no tener conflictos, el día que nos falte el dinero, que nos falte la persona, que no tengamos el empleo o que sencillamente lleguen circunstancias complejas en nuestra vida, se acabó la felicidad. En cambio, aquella felicidad que administra el dolor, que va aprendiendo a que ese dolor no se convierta en un sufrimiento crónico, esa felicidad no te la roba nadie, porque está saliendo, brotando de lo más profundo de nuestro ser. Yo quisiera también compartirles algo que quiero que lo miremos con lupa. La búsqueda de la felicidad, esa prisa por ser feliz, porque esta pesadilla pare, porque mi vida fuera un poco diferente. Como estamos buscando situaciones, formas, modos equivocados, el mayor problema, la mayor causa de infelicidad es ese tipo de búsqueda. Hay conceptos muy profundos que los podemos fijar como anclajes cerebrales. Y hay 3 que me gustan mucho. Hay uno que me ha dado resultados increíbles en mi vida. Y es un pensamiento de Abraham Lincoln que dice: el hombre solo fracasa cuando deja de intentarlo. Y se complementa con uno de Albert Einstein que dice: nunca haciendo lo mismo esperes nada diferente. Y entonces yo quiero aplicar este par de conceptos. Si toda la vida has buscado de una manera ser feliz y esto es muy frágil, es muy esquivo, pues quiere decir que si sigues haciendo lo mismo vas a obtener lo mismo.
Pero también hay otro momento donde dice, ya, esto fue lo que me tocó, entonces me lo aguanto, yo aprenderé a sufrir lo menos posible ahí en el aguante y se queda en el estado de esclavitud. Pero el tercero es un concepto de Robert Kiyosaki que dice, unas veces soy de éxito y otras estoy aprendiendo. Y complementa las otras dos. Qué bueno volvernos unos exploradores de la felicidad, entrenarnos en esto. Es la cátedra con más alumnos en la Universidad de Harvard, de el famoso de israelita que enseña esto allí, Tal Ben Sahar. Entonces, se imagina todo lo que tenemos para explorar de lo que es ser feliz si dejamos de lado ese concepto errado y todo lo que hemos hablado hoy. Ha sido un placer compartir este tema. Espero que nos sigamos encontrando en estas masterclass del Neuroscience and Coaching Institute. Pueden buscarnos en la página, allí hay todos los programas de formación y poder encontrarnos allí. Ha sido un gusto compartir este tiempo. Escríbanos, queremos saber de ustedes. Que esté muy bien.